Hola, ¿qué tal? Nos vamos a ocupar en este video del cálculo de volumen de sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Miremos el gráfico que está a la izquierda en el plano XY. La función constante f de x igual a 1, definida en el intervalo entre 0 y 2, que en este caso define un rectángulo en el primer cuadrante si tomamos el área formado entre la curva, el eje X y los valores fijos 0 y 2. Ese mismo rectángulo lo podemos ver a la derecha en el espacio en el plano grisado, plano XY, de ejes rojo y verde respectivamente. La idea de sólido de revolución corresponde a tomar esa gráfica de función y hacerla girar, tomar revoluciones alrededor de cierto eje. Por ejemplo, en este caso, si hacemos girar esto alrededor del eje X, se genera el sólido de revolución, que en este caso es un cilindro. Nosotros vamos a calcular el volumen de ese cilindro. El mismo depende del radio y la altura, es decir, el cálculo del volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado, que es el área de la base, por la altura. En nuestro ejemplo, la base la vemos en amarillo a la derecha, el radio está dado por la función constante f de x igual 1. Y la altura, que se puede visualizar a la izquierda en rojo, está dado por 2, que es el recorrido del intervalo entre 0 y 2. De manera el volumen del cilindro lo podemos calcular tomando la integral entre 0 y 2 de pi por 1 al cuadrado diferencial x. Esto es porque tomar la integral definida entre 0 y 2 diferencial x nos hace recorrer la altura o la longitud del intervalo de 0 a 2. Y pi por 1 al cuadrado corresponde al cálculo de pi por radio al cuadrado, en donde en nuestro caso el radio es constantemente 1. En el último miembro tenemos el valor de pi llevado fuera del cálculo de la integral, que se lo puede hacer porque es una constante. Vamos a ver que simbolizando nuestro ejemplo anterior, llegamos a este cálculo de volumen de sólido de revolución que lo vamos a poder generalizar a otras funciones, no solo a la función constante que generan cilindros. Tomemos por ejemplo f de x igual a x, la función identidad, definida de nuevo entre 0 y 2, que en el gráfico del plano a la izquierda nos define un triángulo que si hacemos girar alrededor del eje X, de nuevo a la derecha, vemos la generación de un cono. Si queremos calcular el volumen de ese cono, tendríamos el recurso de hacer el cálculo del área de la base, pi por el radio al cuadrado de nuevo, por la altura, dividido en 3. Pero vamos a calcularlo a partir de la lógica anterior. Es decir, vamos a tomar al triángulo que tenemos a la izquierda girando alrededor del eje X, lo cual nos va a dejar como una replicación del mismo triángulo, si lo vemos en perfil absoluto, de manera opuesta en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Es como si miráramos el cono en rojo en el espacio que tenemos en el gráfico de la derecha. Para hacer ese cálculo nos podemos ayudar con una aproximación en principio de una función escalonada definida a partir de nuestra función identidad. En el espacio, entonces, en perfil absoluto veríamos el plano XY de nuevo en rojo y verde, absolutamente de frente, y la gráfica f de x igual a x, la identidad, está acá dispuesta de manera punteada. Vamos a definir una función escalonada parecida a esa gráfica, tomando subintervalos del intervalo 0 y 2 que particionen a ese intervalo en subintervalos de longitud iguales. Lo que vamos a generar al rotar esa función escalonada alrededor del eje X es, en este caso son 4 cilindros cuyo volumen o cuya suma de volúmenes
aproximan bastante bien el volumen del cono en cuestión. De modo que si llamamos B al volumen del cono, ese volumen lo podemos aproximar mediante la suma de los volúmenes de los cilindros. En este caso hay 4 cilindros, por lo tanto n vale 4. El cálculo es pi por el radio al cuadrado. El radio entonces lo da la función escalonada, que yo acá simbolicé con e de x, por delta x, que es la base de la altura de cada uno de esos cilindros, ¿sí? Que en este caso lo determinó la partición del intervalo entre 0 y 2 en 4 partes iguales, y por lo tanto delta x en este caso vale 2 dividido 4, 0,5. Fíjense que en esta sumatoria, de nuevo el valor de pi no es una variable y por lo tanto se lo puede obtener como factor común y llevarlo fuera del símbolo de sigma. Si tomamos una función escalonada en una mayor cantidad de particiones, es decir, tomando un valor más alto de n, vemos que esa suma de volúmenes de cilindros se aproxima mejor aún al volumen que estamos buscando, en este caso del cono. De manera que si tomamos esta aproximación del volumen aumentando el valor de n, podemos decir que va a coincidir con el volumen del cono cuando el límite de esa cantidad tienda a infinito, cuando aumentemos la cantidad de cilindros cuyos volúmenes estamos sumando. Este cálculo nos deja directamente en el resultado anterior. El volumen entonces del cono está dado por pi por la integral en el intervalo entre a y b de f de x al cuadrado diferencial x, cuando esta integral tenga resultado. En el caso anterior, nuestra función f de x era x. Si lo llevamos a la fórmula que encontramos recién, en el intervalo AB dado por 0,2, nos deja pi por la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado diferencial x. Resolviendo esto, buscando una primitiva de x al cuadrado y aplicando la regla de Barrow, nos encontramos que el volumen del cono está dado por 8/3 pi de unidades cúbicas. Siempre que tomemos una f de x, una función integrable en un intervalo AB, vamos a poder calcular el volumen del sólido de revolución que genera la rotación de esa función en ese intervalo alrededor del eje. En este caso, el volumen va a estar dado por esta cuenta, que los invito y las invito a calcularla y hacerla, ¿sí? Lo que van a estar haciendo en concreto va a ser calcular el volumen del sólido que vemos a la derecha. Muy bien, espero que les sirva, que les haya gustado el video y nos vemos. Muchas gracias.